¿Hay influencia de todo eso en la segunda y la tercera generación de sobrevivientes? Los hijos, los nietos. Sí, bueno, nosotros conocemos una cantidad de síndromes de todo lo que son hijos de sobrevivientes y conductas de los sobrevivientes hacia sus hijos. Son algunas muy conocidas, todo tipo de cuestiones como almacenar latas, almacenar comidas, que en la casa nunca falte el pan, que nunca falte la sal, que nunca falte la leche, que esté toda la despensa llena de latas, el no permitirle a los hijos ir a paseos. Hay toda una cantidad de síndromes muy conocidos de las relaciones entre sobrevivientes, sus hijos y sus nietos. Muchos no contaron. Muchos no contaron, está muy estudiado el tema con diversas interpretaciones el por qué. Ojo, muchos contaron, muchos no dejaron de contar tampoco. Tenemos los dos extremos, aquellos que todo el tiempo contaron y aquellos que no querían contar. El síndrome central de aquellos que no contaron más que nada era una necesidad de proteger a sus hijos y poder brindarle a los hijos una infancia normal, sin el trauma de lo que ellos habían sufrido. Y hay un salto de generación, normalmente le cuentan a la tercera generación, a los nietos. Hay un proyecto muy importante, que creo que también en México lo utilizan, llamado Shorashim, raíces, en el cual los niños en la edad de Bar Mitzvah comienzan a analizar todo su árbol genealógico. Y ahí se enfrentan los nietos a sus abuelos y le preguntan, y oh sorpresa, en muchos casos de aquellos que callaron, los abuelos cuentan. Y una anécdota chiquita, pero me parece importante, hemos conocido muchos casos que el abuelo le cuenta al nieto, pero solo al nieto. O sea, no a sus hijos, y de repente le está contando, y entra el padre, y deja de hablar. O sea, hay un salto generacional hacia la tercera generación, saltaron a la segunda. No es todo, porque también, repito, hubo gente que no paró de contar. O sea, tenemos los dos extremos. Y tenemos también casos intermedios. ¿Y por qué es eso que no le cuentan al hijo y al nieto? A la segunda generación una necesidad de protección y de brindarles una infancia normal. Ya la tercera generación se sienten más seguros, se sienten que, ok, ahora sí, ahora ya está, ya no está ese peligro, ya sienten que pasó una generación más y que ya están más seguros y que pueden contarlo. No soy psicólogo, entonces no puedo dar más detalles porque no conozco tantos detalles, pero el tema está muy estudiado en Israel, de segunda y tercera generación de sobrevivientes y relaciones intergeneracionales entre estas generaciones. Entre ellos. Una de las cosas que dijiste que nos dejó sorprendidos en tu conferencia es que Hitler al tomar el poder tenía buenas intenciones. ¿En qué momento se corrompe el nazismo? No, hay que diferenciar. Las buenas intenciones eran con el pueblo alemán, no con los judíos, nunca con los judíos. Tuvo muchas buenas intenciones, eso es indiscutible. O sea, me puede gustar o no gustar. Los judíos eran parte del pueblo alemán. Sí, pero no con los judíos. Tuvo buenas intenciones en otorgar trabajo, en devolver el honor al pueblo alemán, en devolver la gloria. Eran buenas intenciones puras desde el punto de vista que verdaderamente fue un líder que verdaderamente trabajó por el bien de Alemania y lo hizo. En un año todos los jóvenes tienen trabajo, había 80% de jóvenes desempleados. En un año están todos trabajando. Hace la Volkswagen, le promete un carro a cada joven que trabaja y lo cumple. O sea, hubo también buenas intenciones, una utopía. ¿Qué significa nacionalsocialismo? Ahora no va junto al asunto nacionalsocialismo. La utopía era un socialismo para los alemanes arios, no para los demás. No tuvo nunca, jamás, ninguna buena intención para los judíos. Si fue interpretado de esa manera, me corrijo en estos momentos. Tuvo buenas intenciones hacia el pueblo alemán ario, para quien él definió por alemán, no católicos de ninguna manera. Pero que tuvo buenas intenciones con el pueblo alemán, definitivamente sí. Podría haber sido un líder muy positivo, que no lo fue. Ahora, cada año el mundo dice nunca más. Y hace un mes 6 personas murieron por ser judías. ¿Será que no aprendemos o el mundo no aprende? ¿O qué pasa? Yo creo que no es determinante. No nacimos buenos o malos. El hombre tiene que decidir. Que muchos hombres deciden por el mal, no me cabe duda. El mundo no aprendió, a nivel genérico no aprendió. Pensamos que después de la Shoah no iba a volver otro genocidio. ¿Y cuántos genocidios? El siglo XX tiene que ser considerado como el siglo de los genocidios, ¿ok? Ruanda, Camboya, Pol Pot, Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina, Darfur. Y parece que no va a terminar, sin hablar de la cantidad de latinoamericanos, que casi ningún país latinoamericano está exento de estas circunstancias. Y sin ir más lejos, estamos en momentos en que México está pasando por un trauma muy grande con los 43 estudiantes desaparecidos. O sea, aparenta que la maldad del hombre no pasó y el hombre sigue siendo malo, pero también sigue siendo bueno. O sea, tenemos de todo, pero aparenta que el mundo no va por un camino mejor y yo pienso que se vienen épocas bravas, se vienen épocas muy bravas en Europa,
Tenemos hoy una cantidad de partidos antisemitas florecientes en Europa, ya sea en Francia, ya sea en Hungría, ya sea en Grecia, ya sea en España. Y no aparenta en Alemania. En Alemania mismo también, en Austria también. Y no aparenta que vamos hacia un buen camino y que tenemos una paz asegurada de por siempre. Así será. ¿Eres optimista o pesimista? No, yo soy optimista. Yo soy muy optimista. Yo verdaderamente creo en que la bondad también está en el corazón humano y que en algún momento la bondad del ser humano va a triunfar por sobre la maldad. Pero parece que los malos son más fuertes. Más determinados. Y más determinados, 100%, sí. Ahora, ¿cómo Hitler pudo convencer a tanta gente de la superioridad de la raza aria sin ser ario? Bueno, no, él sí era ario desde su punto de vista. Ser austríaco no significa no ser ario, ¿eh? O sea, no, él sí era pero ario en sus facciones exteriores, no sí. ser alto, rubio, ojos celestes, Exacto, etcétera. sí, Okay, sí. no solamente eso, pero hay también otras facciones arias. No, y dicen que era homosexual. No, bueno, eso son leyendas populares que mejor no... Que definitivamente que él tenía un problema con el sexo femenino, lo tuvo sin lugar a duda, pero no era homosexual, se casó con Eva Braun, al final tuvo amantes, tuvo toda una cantidad de cosas, pero ese tampoco no es nuestro tema. Es preocupante, es muy preocupante tu pregunta, o sea, como un pueblo culto, no estamos hablando de un pueblo inculto, estamos hablando de la cuna de la cultura alemana, compra una idea en el cual hablan de una raza superior, porque hoy en día creo que todos nos podemos poner de acuerdo que estamos hablando de una raza que es la raza humana, la familia humana a la cual pertenecemos todos, reconociendo diferencias, hay blancos, hay negros, ojos así, religiones, pero estamos hablando de una raza humana, el hombre igual, creado ante Dios, igual ante todos. Y es muy difícil de explicar porque fue un proceso de adoctrinamiento, perdón, esa es la palabra, ¿ok? Pero quizás parte de la respuesta está en que en estos experimentos pseudocientíficos hay 2 premios Nobel de medicina. Y cuando un premio Nobel de medicina es el que está hablando sobre esto, uno lo toma con seriedad, porque es un premio Nobel de medicina. ¿Está hablando sobre? Sobre la superioridad de la raza aria. Dentro del equipo de investigación nazi hay 2 premios Nobel de medicina alemanes trabajando en eso y publican todas las semanas artículos. Entonces uno empieza a cuestionarse cuando 2 premios Nobel de medicina están hablando y publicando semana a semana sobre el tema de la superioridad. Quizás es parte de esa respuesta de cómo se convence a un pueblo de la superioridad de una raza. Yo creo además que Alemania estaba aferrada de esa necesidad, y esa fue la promesa de Hitler. Estaba humillada en los acuerdos de Versalles de la Primera Guerra Mundial, y viene un líder que habla del Reich de los 1000 años, y la raza superior, y los territorios vitales, habla de todas esas grandes cosas, y que va con él. Él logra, esa fue su grandeza, el llevar con él tras de sí a las masas. Grandes desfiles, grandes banderas, grandes discursos que él daba por la radio. En ese momento no había otra forma de transmisión masiva. ¿Te ha pasado alguna vez el motivo de esta persecución de los judíos? ¿Fue económica? ¿Fue ideológica? ¿O qué fue lo que pasó para perseguir tanto como ratas a los judíos y eliminarlos? Bueno, esa es una pregunta de $1.000.000. Si algún día encontraría respuesta por qué siempre se les agarran con los judíos, yo creo que sería feliz de poder entender el por qué. Yo pienso que era más fácil. Agarrar a los judíos. Necesitaban echarle la culpa a alguien. Ya desde la Primera Guerra Mundial, Hitler habla del puñalado en la espalda que los judíos apuñalaron a Alemania. A pesar de que los judíos participaron en la Primera Guerra Mundial, hay cientos y miles de oficiales judíos que luchan por Alemania, condecorados por Alemania. Y por supuesto que no era verdad. Los judíos estaban en una posición socioeconómica relativamente alta en Alemania, eran muy visibles en Alemania, eran dueños de empresas, eran grandes comerciantes, era muy fácil verlos, tenían todas las profesiones, doctores, médicos, abogados, periodistas, maestros, comerciantes, era muy fácil verlos, a pesar de que eran muy pocos, al menos de un 1% de la población, sobresalían en todas las áreas académicas, en las artes, eran muy sobresalientes los judíos, y era fácil marcarlos como diferentes. Y creo que ese fue el motivo. Creo que hay mucha envidia también hacia el judío. Y creo que todo eso llegó. Y por eso tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos como judíos, porque eso no cambió tampoco en el día de hoy. ¿Okay? Seguimos siendo sobresalientes en muchos campos. Y lo hemos ganado con honor y con orgullo y con trabajo. Y nadie nos los ha regalado y nos lo hemos robado. Hay sus excepciones, dejémoslas de costado. Hablemos de la mayoría de los judíos en el país, en México y en todo el mundo. Lo que los judíos tienen lo ha ganado con trabajo, con puño y hombro, a cuesta de trabajo y de sudor, y de energías, y de estudio y de capacidad. Pero sin embargo sobresalimos en la sociedad. Okay, cuando pregunto acá en México cuántos judíos, me dicen, hoy 1 millón de judíos hay en México. Y son todos ricos los judíos de México. Y no es así. Pero entonces el motivo es la envidia.
Es parte. ¿No será económico para quitarles todo el dinero? No fue económico, porque hoy en día que hay estudios sobre el tema, que hay una gran pregunta que no la podemos responder, es cómo Hitler logró económicamente ese imperio, ¿okay? Que militar, de la industria militar, todo el expolio de los judíos, lo que se estudia hoy en día, ¿okay? Hablan de que fue aproximadamente un 7%, que es muchísimo dinero, pero fue solamente un 7%, no eran tan adinerados, eran adinerados, pero no para tan adinerados, y siendo menos de un 1% de la población. El expolio de las riquezas de los judíos de Alemania fue aproximadamente un 7% del presupuesto alemán, nada más. Entonces, eso no puede haber sido el motivo. Puede haber sido parte del motivo, no fue el único. Hay muchísimas leyendas del origen del antisemitismo de Hitler, que fue un pintor frustrado, que su padre tenía deudas con un judío, que tuvo una novia judía que lo frustró. Hay muchísimas, son todas leyendas populares. Lo que dicen los historiadores, y eso es lo que vale, que para poder demostrar históricamente el origen de una causa, tiene que haber un documento que lo demuestre. O sea, Hitler tuvo que haberlo escrito. Que Hitler fue antisemita, no hay lugar a duda, está escrito en Mein Kampf, en Mi lucha, cuando estuvo preso después del putsch en Berlín. Está claramente antisemita, no hay nadie en el mundo que lo pueda negar. ¿Cuál es el origen? Nunca lo vamos a saber. Ahora dijiste que el pueblo judío se tiene que cuidar. ¿Cómo se tiene que cuidar? Sí, yo pienso que el pueblo judío primero tiene que seguir siendo caritativo. Y caritativo primero ante sus hermanos propios, lo cual lo hace muy bien, pero también no solamente, sino ante el medio ambiente. Tiene que abrirse también un poco, tiene que abrir sus instituciones. Tiene que ser más transparente, tiene que ser más generoso. Tiene que apoyar esa frase Kol Israel Arevim, a veces todos los judíos somos responsables los unos por los otros, pero también por nuestro medio ambiente. Tenemos que ser menos indiferentes hacia el dolor de la pobreza en los países en que vivimos y tratar de hacerlo de alguna manera que sea objetiva y correcta y caritativa. Y más que nada abrirnos, o sea, que no sea algo como que alguien puede interpretarlo como una secta secreta que no se puede dar. No tenemos nada lo que ocultar, no tenemos nada que ocultar en ninguna sinagoga. Y si alguien quiere venir a visitar, bienvenido que sea, ni en nuestros clubes, ni en nuestros colegios, ni en nuestras instituciones. Y tenemos que ser un poco más abiertos para no crear ese panorama de que somos una secta cerrada, impenetrable, que no tendremos que ser. En el tema del holocausto, y creo que estamos empezando un camino en dejar ese abrazo de oso, que es nuestro y que nos pertenece, y si no, poder presentar al holocausto una perspectiva universal, presentando otros temas de otra gente que sufrió, y no solamente los judíos, según la famosa frase de Elie Wiesel, no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. La primera parte habla de las otras víctimas. Primero, Alemania misma fue víctima, Polonia víctima fue víctima, homosexuales, testigos de Jehová, gitanos. Y reconocer todo lo justo de las naciones, la gran labor que hicieron las iglesias en salvar niños judíos, en las personas que salvaron. Cada uno de los 25.000 relatos de los justos de las naciones es un relato digno de admirar. Desde el punto de vista de Israel, ¿qué debería Israel de hacer? Israel tiene mucho que hacer en el campo internacional. Definitivamente somos focos de atención. Yo cada vez que abro los periódicos y veo Medio Oriente empiezo a temblar. Últimamente justamente están enfocando en otros temas, sino en el tema israelí, en el tema de ISIS y otros temas. Pero Israel también tiene que demostrar todos aquellos valores que inculcamos, que también están dentro de nosotros, en nuestros tratos adentro de Israel, que también no son menos complicados, con las minorías, con los árabes israelíes, con los palestinos, con el medio ambiente de los países que convivimos con ellos, Egipto, Jordania, Líbano, Siria, los palestinos, y estamos en el ojo del mundo en nuestra conducta humana frente a todos estos acontecimientos. ¿Acaso ves una similitud entre el nacionalsocialismo alemán de 1933 y el Frente Nacional francés de Marine Le Pen, que está empezando incluso a contar con apoyo de judíos y tiene posibilidad de ganar? Yo pienso que son movimientos políticos peligrosos, ¿okay? Que los hay, como dije, en Francia, que los hay en Grecia, que los hay en Hungría, que los hay en España, incluso en la misma Alemania y en la misma Austria. Y son peligrosos y las democracias tienen que defenderse a sí mismos de aquellos que quieren destruirla desde adentro. Eso es lo que una también de las lecciones que Hitler nos aprendió, porque él subió democráticamente al gobierno en Alemania. Y esa lección es el momento, este es el momento, con estos partidos, de que Europa encuentre esas reglas para no permitir que destruyan la democracia desde adentro en partidos que aparentan ser democráticamente pero no lo son. Y verdaderamente son un peligro, no para los judíos, son un peligro para Europa. Y definitivamente son un peligro para los judíos. Entonces, ¿te parece que el partido de Le Pen también es un peligro para Francia? Es un peligro para Francia, es un peligro para el mundo, sí. Es un peligro para la democracia.
Entonces, ¿cuál sería la solución de esta musulmanización? Sí, bueno, yo creo que todo el tema de la migración musulmana en Europa está tremendamente complicado y yo pienso que Europa se encuentra en las puertas de tener que tomar una decisión dramática. Yo pienso que en este tipo de decisiones nosotros los judíos vamos a estar en el medio. Debemos tener muchísimo cuidado de cuál es la actitud nuestra como judíos en Europa, como judíos europeos, ante la situación de la inmigración musulmana. Está invadiendo Europa, ciudades como París, ciudades como Londres. Se lo ven a diario en las calles en forma tremendamente masiva. Yo creo que están en el momento de tomar una decisión y es por eso que surgen los partidos de derecha. Los partidos de derecha son los que tienen solución. Ellos son los que aparentemente tienen solución. Las grandes democracias de las izquierdas se enfrentan a un serio problema ante este tema. La historia se repite y cómo se repite. Hemos visto genocidio tras genocidio tras genocidio. Hay diferencias, pero las similitudes son muchísimas y comparables y la historia se repite. Y tal como le dijo Santayana, aquel pueblo que no aprende su historia está destinado a repetirlo. Mejor que aprendamos de lo que pasó y que Europa aprenda de lo que pasó en Europa. ¿Cuál ha sido la lección, después de tanto estudio como historiador, cuál ha sido la lección que has sacado tú? Hay muchísimas lecciones. Si tuviese que elegir una sola lección para el pueblo judío, para nosotros como judíos, es esa famosa pregunta que le hacen a Hillel, que dice: explícanos toda la Torá en el tiempo que esté parado en una pierna, o sea, en 10 segundos. Y Hillel responde, después de que Shammai echó a esa persona de su casa, Hillel responde: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El resto ve y estudia. Esa es toda la esencia. Yo pienso que eso es lo que tenemos que aprender. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.